Empezamos. ¿Listo? Muy buenas noches con todos. En esta noche contamos con la presencia del doctor Marcelo Galárraga. Voy a partir leyendo un poco acerca de su currículum y de su trayectoria como profesional en el derecho. Tenemos como experiencia como notario suplente encargado de la notaría 42 del Cantón Quito, designación por parte del Consejo de la Judicatura, expositor al primer seminario del Código Orgánico General de Procesos, docente tiempo completo a la carrera de Derecho Extensión Quito de la Universidad Tecnológica Indoamérica, docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial, docente en la maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral, de posgrado de Derecho de la Universidad Internacional SEC, docente tiempo completo de la carrera de Derecho Universidad Internacional SEC y coordinador de vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho. Bien, para nosotros es un placer poder contar con su presencia para esta entrevista en la cual le vamos a plantear preguntas basadas en la verdad de las partes, la verdad procesal y la verdad en la sentencia. Por lo tanto, doy la palabra a mi compañera Sandra Egas con las primeras 3 preguntas, por favor. Buenas noches, estimado doctor. Pues sí, es muy grato tenerle a usted en esta entrevista. Vamos a comenzar con la verdad de las partes. Doctor, por favor, ¿tiene algún límite para conocer la verdad de las partes en un proceso judicial? Bueno, la verdad, ante todo, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que la verdad de las partes, su límite estaría en las leyes procesales, hablando así claramente, llámese en procesos no penales en el COGEP y en aquellos procesos obviamente de carácter penales en el COIP. Pero esto no quiere decir que son las únicas normas procesales que existen en el Ecuador, ¿no? Son quizás las más importantes del derecho procesal como tal, como derecho público. Pero usted mire, tenemos también normas procesales en el COA, Código Orgánico Administrativo, tenemos normas procesales también hoy justo en estos instantes está debatiendo en el Tribunal Contencioso Electoral el tema de inscripción de una candidatura a través de la Ley Orgánica de Elecciones, partidos políticos y códigos de la democracia, Código de la Democracia. Entonces hay una serie de leyes orgánicas, leyes incluso procesales como la Ley Orgánica, por ejemplo, de garantías jurisdiccionales y control constitucional, cuando hablamos de las acciones constitucionales. Entonces, todas ellas, podemos decir en general, todas esas normativas, nos van determinando qué límites, los límites que deben determinarse en función primero de los principios procesales, del debido proceso, de la defensa, de la inmediación de las partes, es decir, que las partes estén presentes con el juez. Yo creo que esos son los límites, pero también los límites están dados en función de cuando yo presento la demanda, en función de los requisitos de la demanda y anuncio pruebas. Y por otro lado, también el límite que tiene la otra parte, en este caso la demandada, cuando contesta la demanda y frente a esa contestación está planteando excepciones y, ojo, también anuncia pruebas. Entonces ahí está el límite de la verdad. Y alguien me preguntaba también el otro día, no así formalmente, pero sí en clases, me decía, pero, profe, ¿qué es la verdad? Chicas, les decía, es un concepto que es filosófico, incluso crearon los griegos un poquito para ampliarme en esa parte. No, ellos decían que es algo inmutable. Después con el desarrollo del racionalismo en el siglo XVIII, el racionalismo francés, con Bacon y otros, y hablo desde el punto de vista filosófico y metodológico, ellos en cambio van desarrollándole la verdad como algo que es algo irrefutable, es una evidencia incontrastable. Por lo tanto, por ejemplo, evidencia incontrastable, 4 es igual a 2 más 2, a 3 más 1, a 1 más 3.
O cuando hablábamos en geometría del cuadrado, el cuadrado se va formando de 4 lados iguales. Esa es la verdad. Concepto que es recogido luego por posteriormente el desarrollo de la ciencia y las ciencias sociales. ¿Qué es la verdad en las ciencias sociales? Chicas, aquello que está sujeto también incluso a los intereses de los seres humanos, obviamente partiendo del concepto filosófico, del filosófico de Sócrates, el mismo Platón y Aristóteles que nos hablaban de eso como algo inmutable, pero desde un idealismo que, o sea, todo está quieto. Pero la verdad es esa, pues, que nos ayuda a las ciencias exactas, a las ciencias biológicas, incluso para ir comprobando comportamientos cuando hablábamos en ambiental de los seres humanos. Y la verdad desde las ciencias sociales es eso, que está sujeta a los intereses de grupos económicos, sociales, políticos, culturales. Entonces la verdad es un concepto y dentro de ellas el derecho está sujeto a estos temas. Entonces está en debate las dos partes. Y eso podríamos decir que vendría a ser desde el punto de vista incluso de procesal y un poco más amplio el tema del concepto de verdad, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Doctor, muy clara su respuesta. Vamos con la pregunta 2. ¿En un proceso judicial se busca la verdad o se fijan los hechos formalmente? Primero hay que fijar los hechos. Entonces es un aspecto muy importante. Porque de dónde se parte siempre por regla general en un juicio, todo proceso inicia como una demanda, por regla general. ¿No? Sabemos eso, pero también, ojo, si no también pueden a la demanda anteceder, incluso antes de la demanda, usted sabe, de acuerdo al COGEP, diligencias preparatorias. Entonces, hay diligencias preparatorias también, pero por regla general partamos de la demanda. Entonces, ahí podemos decir claramente que allí, en la demanda y en la contestación, se van a determinar los hechos. Los hechos contados desde la una versión del actor, pero también los hechos contados, analizados desde la versión de la parte demandada. Allí estamos, podemos decir que se fijan formalmente en ese momento. Pero esas dos verdades se van a discutir una vez que se anunció la prueba. ¿Cuándo? En la audiencia de juicio. Cuando ya las pruebas se presentan como tal. En el momento yo anuncié en un inicio. Entonces ahí estoy ya fijando primero hechos. Y segundo, podemos decir que se va a fijar la verdad al final, pues, cuando concluye el proceso con la sentencia. La sentencia dará la razón a una de las partes procesalmente hablando. Eso podríamos decir. Y entonces ahí vamos a ver quién tuvo la razón. Por eso vamos, vea, verdad más razón. Un poquito vamos viendo que sí tiene una semejanza en esta parte el derecho con las ciencias. Por eso el derecho es ciencia también, partiendo de ese aspecto. Eso podríamos decir también en cuanto a esta segunda pregunta. Listo, doctor. Vamos con la tercera pregunta, por favor. ¿Podría existir la vulneración de un derecho de las partes dentro de un proceso por no ser presentado a tiempo alguna prueba? Muy difícil, muy difícil. Sin embargo, ojo, obviamente los jueces no son dioses, ¿no? Los jueces también pueden cometer errores y de hecho pueden haber errores judiciales. Frente a esa realidad, ustedes saben, en materia administrativa y en materia penal, básicamente, pero eso no quiere decir que tampoco se sustraigan las otras. Vamos a suponer en las dos materias, administrativa y penal, hay un recurso importante que se llama el de revisión. En el caso hipotético que se hubiese vulnerado derecho de las partes o de una de las partes en el proceso como tal. Pero por eso yo siempre parto de que, ojo, en el tema sobre todo de asuntos no penales siempre debemos partir de algo. Que el cliente nos hable la verdad, vamos a decirlo así claramente, nos diga cuáles son los hechos, qué pruebas tiene, y armar la teoría del caso, desde la visión de actor o también desde la visión de demandado. Entonces, hipotéticamente hablando desde el punto de vista
de asuntos no penales, muy difícil. Pero en asunto penal puede ser alguien condenado, ojo, con testigos falsos, con documentos falsos, sí, con pruebas en definitiva, hablemos incluso pericias falsas. Vamos a suponer está preso. La sentencia ya es penal, condenatoria, ejecutoriada. Sí. Pero mire usted, ¿qué tal esa persona preso? Y supuestamente él fue condenado por homicidio y la supuesta víctima, el supuesto muerto, aparece vivo. Por eso es que en cualquier tiempo se puede y se debe corregir, enmendar ese, digo, hipotético derecho que se hubiese cometido contra esa persona. Entonces allí surge el recurso de revisión. Igual sucede en los actos administrativos cuando el funcionario administrativo, con los mismos documentos, se cierra y le sigue dando la razón a lo mejor a la administración y no le da la razón al particular. Entonces, por eso es que también en el COA existe el recurso que es extraordinario de revisión. Igual en la materia procesal. Por eso es que tiene la Corte Nacional de Justicia en sus distintas salas también competencia para conocer los recursos, tanto ya sea de casación o de revisión. Entonces, claro que podría. El juez no es Dios. El juez incluso en temas tributarios, en temas civiles, podría cometer esos errores de cálculo, ¿no? Que nos diga, por ejemplo, el juez en temas tributarios pague el impuesto cuando yo no tengo ni un solo centavo, no he generado ni un solo centavo de dólar en el año. Porque a lo mejor me quedé en el desempleo. ¿Y qué hecho generador yo puedo producir? ¿Qué base imponible tengo si es cero? Pero si me dice pague $20,000 de impuesto, ¿de dónde? Por ejemplo, ahí habría un error evidente de cálculo. Y por lo tanto, en esos casos, obviamente, si es que se diese, porque, repito, el juez no es Dios, se podría en esos casos corregir desde el punto de vista procesal, legal, a través de este recurso, que es importante. A menos que si no existiese estos recursos, hablando procesalmente, nos quedaría la única vía, de acuerdo a la Constitución, plantear una acción constitucional. Pero como existen los recaudos, los remedios procesales que están en las leyes, no necesito plantear ninguna acción constitucional en el hipotético caso de que se estuviese atentando contra algún derecho. Espero haber respondido la pregunta 3. Sí, doctor, muy claras las respuestas. A continuación, mi compañera Karina del Pozo, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, Un gusto poder compartir de la nuevamente. misma manera, de la misma manera. Bueno, procedo con la cuarta pregunta que dice así. ¿Quién es el garante de presentar y conocer la verdad de las partes dentro de la contienda procesal? ¿Quién es el garante? El garante primero es la ley, ¿no? Porque como nosotros sabemos, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite algo. Por eso existen entonces una clasificación de leyes imperativas que nos mandan a hacer algo, una serie de leyes imperativas desde el mismo Código Civil nos mandan a hacer algo. Leyes imperativas, pagar tributos, etc. Leyes prohibitivas que nos prohíben, que nos sancionan en caso de que hagamos o querramos hacer algo con nuestra conducta. Y las leyes permisivas, que desde el ámbito de la esfera del derecho privado yo puedo hacer algo, constituir una compañía, suscribir un contrato, casarme, etc. Son leyes que están sujetas a mi discrecionalidad. Y que en caso de que yo renuncie, por ejemplo, en el tema sucesorio, yo renuncio a mi asignación testamentaria o sucesoria, está viendo solo mi interés. No estoy afectando el interés a lo mejor de mis hijos o de alguien. Entonces, vamos viendo el primer garante y vamos al tema procesal. El primer garante es la ley. ¿Cuál es la ley procesal? La ley incluso de la materia en que se vaya a discutir el caso. Es el primer garante para evitar vulneración de derechos de las partes. Y el segundo gran garante es el juez. Funcionario público nombrado y posesionado. Usted sabrá, Karinita, porque usted tiene alguna experiencia en el servicio público.
usted sabe, ¿no? Por el servicio público, que para nosotros desempeñar un cargo público, primero nos deben nombrar, segundo posesionarnos y haber ganado el concurso de méritos. Entonces, el juez. ¿Cómo va a ser el juez cuando dicta sus autos, sus sentencias, sus providencias? Está garantizando justo la verdad procesal. ¿Cierto? Cuando yo presento la demanda, pasa ¿qué? A sorteo. Después del sorteo, pasa a la oficina del juez. ¿Qué hace el juez? Ahí empieza a garantizar la verdad procesal de las partes. Cuando califica la demanda, o cuando no también. Porque puede ser que el actor en el proceso no se haya acordado que existen 13 requisitos que están establecidos en el artículo 142 del COGEP. Puede haberse el abogado de la parte actora decir, no, pues yo sí sé y se olvidó y omitió, usted sabe, alguno o algunos de los 13 requisitos que están allí. Y luego también, el abogado de la parte demandada tiene que observar. Porque si no observa en su contestación los requisitos, evidentemente también le va a decir, a ver, aclare. Entonces ahí se está garantizando procesalmente. Y luego, ¿cuándo? Cuando viene el debate probatorio, es decir, ¿qué pruebas se van a presentar? Obviamente, a excepción del juicio ordinario, ¿no? Usted sabe que en el juicio ordinario hay 2 audiencias, y en esa audiencia preliminar, allí se van a ver las excepciones previas, y también luego el debate probatorio, es decir, qué pruebas son admisibles y pertinentes al caso. Entonces, ese es otro momento. Pero ¿quién está siempre presente en eso? El principio de inmediación, el juez y las partes. Allí se va a garantizar entonces la verdad procesal también. Esa es la cuarta respuesta, sería en este caso, a su pregunta. Ahora, tiéndanos a la verdad procesal. Con la pregunta 5, ¿existe conflicto entre la búsqueda de la verdad procesal y la protección de los derechos humanos en el ámbito judicial? No debe haber conflicto. Y no lo debe haber porque el principal derecho que tenemos todos, y que bueno, los derechos humanos son producto de nuestras luchas de los seres humanos desde las épocas del esclavismo, ¿no? Con una serie de luchadores por defender la vida, aún en esos momentos difíciles. Espartaco es uno de los ejemplos clarísimos de eso, esa lucha por reivindicar aún estando con cadenas, la lucha por la dignidad. Entonces esa lucha ha sido importante porque nos ha permitido ahora a todos concienciar y ahora estarnos así expresando, aun cuando estemos a la distancia. Pero mire, es súper importante, claro, el primer derecho, la vida, pero también de ahí surgen los llamados principios generales del derecho, justamente producto de estas luchas y de los derechos humanos. Entonces no hay conflicto, porque ¿cuál es el primer derecho que tenemos? Derecho a la defensa. Defendernos, contestar la demanda. Si yo soy el demandado, tienen que citarme y para yo poder contestar. Primera cosa, el derecho a la defensa. Segundo, el debido proceso. Pues para yo contestar debo ser citado, sí, no con mañas o artimañas que a veces usan ciertas personas, obviamente. Ahí se estaría transgrediendo el derecho a la defensa, el derecho a la contestación, el derecho a la comparecencia. Y estos derechos obviamente se van a plasmar con más fuerza en el ámbito del debido proceso penal, sobre todo. ¿No? ¿Por qué en el debido proceso penal? Porque primero debe estar tipificada la norma con la cual yo voy a hacer proceso querellado, hablo de acción pública o acción privada. Entonces, principio de la reserva legal, tiene que haber primero la ley, que también obviamente se recoge en las otras leyes, porque debe basarse la demanda en una norma o normas, fundamentos de hecho. Y segundo, o sea, nadie puede ser, y ese es otro principio de derechos humanos, que se plasma en todas las materias, incluso penales, que nadie puede ser juzgado 2 veces por ese mismo hecho. En diferentes tribunales puede ser. La misma identidad objetiva, el mismo hecho o caso. La misma identidad subjetiva, las dos partes de A y B, siendo actor y demandado, o denunciante y denunciado, en el
la unidad judicial número o el tribunal tercero de garantías penales y en el mismo tribunal o en otro tribunal cuarto de garantías penales, el mismo caso, estafa, denunciante Juan Pérez, denunciado Pedro Pérez o Pedro Reynoso. Y en el mismo caso o ese mismo hecho en el otro tribunal. No puede haber eso. Entonces, fundamentalmente, debemos siempre partir de las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios, que debe siempre partirse de eso. La demanda, luego va el sorteo, la calificación, la citación, luego viene la contestación, todas esas de la demanda y sus excepciones. Pero todo esto enmarcado en ¿qué? En la normativa. Entonces, cuando se va cumpliendo todo esto, allí usted va plasmando el derecho a la defensa, allí va plasmando usted el derecho al debido proceso y el debido proceso penal, porque incluso en materia penal, por ejemplo, alguien que tiene, o pues, una persona que es extranjero, o es una persona de las nacionalidades indígenas nuestras, debe ser incluso objeto de la comunicación, de cuál es el motivo de la denuncia o la demanda, incluso comunicado a través de su lenguaje ancestral o lo que sea. Entonces, todos esos son derechos que hay que garantizar a las partes de acuerdo a las diferentes materias en ese proceso. Es fundamental, porque de lo contrario, esto acarrearía la nulidad de lo actuado, la nulidad procesal. Entonces, debe respetarse, debe observarse los derechos humanos. Esta es la quinta respuesta. La siguiente, ¿es la verdad procesal un instrumento necesario en la búsqueda de una sentencia justa? Claro, la verdad procesal, como estamos diciendo acá, estamos ya argumentando y analizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdad procesal? La de A y B. Que A y B están llevando en las audiencias, mire usted, al debate probatorio. No, está ahí, sujeto a ese análisis. Es el debate. Cuando presenta el actor sus pruebas, en el proceso, evidentemente la otra parte, el demandado, puede. Por ejemplo, si se presenta la declaración testimonial, puede hacer las contrapreguntas, ¿no? ¿Cierto? Entonces le puede hacer un contrainterrogatorio, las repreguntas que se dicen normalmente, a la parte o al testigo de la parte actora. O si la parte actora presenta un informe pericial y el informe pericial no es claro, contundente, se le llama, incluso el juez le dice, a ver, acláreme esto. O la parte demandada le dice, a ver, aclárenos esto, porque su informe no es entendible, porque su informe a lo mejor está alejado o apegado de la realidad. O también, ojo, el perito puede estar influyendo, diciéndole al juez, vea usted, juez, resuelva así la causa. No puede, porque el perito es imparcial. ¿Quién tiene que resolver la causa? Es el juez. El juez de pronto le llama al perito porque a lo mejor el juez no entiende ese caso o ese hecho. Pero aquí otro, ojo, otro aspecto fundamental. El juez como garante, no solo en materias procesales no penales, en todas las materias del juez, no solo tiene que conocer las normas jurídicas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho con los alumnos ahora en sala de práctica civil. Y les digo mucho, el juez es una persona que debe saber de conversación de cultura general. Tiene que conocer de economía, de sociología, de investigación, de economía, de medicina, de derecho ambiental, del ambiente, ecología, etcétera, de industria, de comercio. Entonces, todos esos aspectos tiene que conocer un juez para resolver los casos, ¿sí? Entonces, solo cuando no entienda puede llamarle al perito. Y por lo tanto, el perito tampoco puede desatenderse de su informe. Por lo tanto, entonces, mire, ese es el debate. Y la prueba está en debate allí en las audiencias. Ya sea en las audiencias de juicios, en los juicios ordinarios, la audiencia preliminar y en la audiencia o una contradicción de la prueba a la parte demandada. Igual, cuando presenta el demandado la prueba, también tiene el derecho procesal
el recaudo procesal del actor también de empezar a cuestionar, a rebatir, a refutar aquellas pruebas que también puede presentar el demandado. Ahí está el debate probatorio. Ahí está en juego verdad A y la verdad B, apoyados en normas jurídicas. Entonces allí estamos viendo que existe la verdadera contienda. Y obviamente esas dos verdades, esas dos formas de probar el hecho, las va a resolver el juez a través de la sentencia. Por eso el juez tiene que ser imparcial, por eso el juez tiene que ser objetivo, por eso incluso las declaraciones testimoniales que presenten las partes como pruebas tienen que ser imparciales. No puede comparecer el amigo, el pariente por el pariente. Entonces, mire usted, no puede. Porque entonces ese testimonio ya sería parcializado y por lo tanto no es valedero. Ni el enemigo por el enemigo, no puede. Porque allí también está revestido de un apasionamiento que de acuerdo a los principios procesales no es válido. Entonces, por lo tanto, esa es la esencia que está en debate en este aspecto que es fundamental. Entonces, la verdad procesal es el instrumento lógico, necesario, lógico también, ya voy a decirles por qué, necesario para llegar a la búsqueda de la sentencia justa. Porque la justicia, como vamos viendo, es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿cómo le vamos a dar a cada quien lo que le corresponde? A través de la verdad procesal, a través de estos recaudos procesales. ¿Y por qué es lógica? Porque recordarán ustedes, cuando estudiábamos lógica en el colegio, la materia de lógica, nos hacían que todo partía de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Recuerden, todos los hombres son mortales. Premisa mayor. Premisa menor, Juan es hombre. Consecuencia, premisa mayor, premisa menor, conclusión, Juan es mortal. Pero eso apliquemos desde la lógica formal o aristotélica a la lógica jurídica. Y claro que es válido. Vea usted, premisa mayor es el caso, con los hechos y con los fundamentos de derecho. Primero el caso como tal, los hechos de A y los hechos de B. Premisa menor, las normas, los fundamentos de derecho. Entonces los fundamentos de derecho que argumenta el uno y que argumenta el otro, aplicables al caso. Y que luego se rebaten, como les acabé de mencionar, y finalmente la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La sentencia. Por lo tanto, entonces debemos partir de una verdad procesal, pero antes de la verdad procesal, de la demanda, de la estrategia de la demanda, del anuncio de pruebas, y allí se va construyendo la verdad procesal, para llegar a la conclusión y la sentencia. Espero haber respondido la pregunta número 6. Gracias, doctor. Muy claras sus respuestas y muy valederas. Le doy el paso a Dianita para que continúe con las otras. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Con la pregunta número 7, en la misma línea acerca de la verdad procesal, ¿cree usted que es importante que exista una armonía entre la protección de los derechos de las partes procesales con la búsqueda de la verdad procesal? Por supuesto que sí. O sea, siempre debe protegerse el derecho de las partes. Claro que sí, pues, como una garantía con que contamos, y ahí sí no solo las partes, sino sería todos los ciudadanos en general, que en algún momento podemos estar siendo accionantes o también siendo los accionados, o sea, contra quién se plantea. Y hablo desde el punto de vista procesal del COGEP, no penal, o por qué no también a veces puede ser también en el ámbito penal, pero que se garantice esos derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de las partes, lógicamente, como he acabado de mencionar. ¿Y dónde se va garantizando eso? En el debido proceso. Debido proceso que está contemplado, obviamente, usted ve en el artículo 76 de la Constitución de la República y que es complementado con el artículo 77 de la misma Constitución de la República cuando nos habla del debido proceso penal. Entonces, allí se va complementando. Tanto en lo civil y en las normas procesales penales, también se habla de estos temas. Claro.
Debe haber la norma tipificada, determinada para plantear la demanda, claro. Esa demanda laboral, demanda civil, mercantil, de inquilinato. La demanda, o más bien, perdón, la denuncia, la querella en el ámbito penal. Debe haber. Debe haber la disposición incluso cuando la autoridad administrativa, puede ser norma legal, reglamentaria, estatutaria, inclusive la ordenanza. Tu municipio debe estar determinando claramente, aun cuando yo estoy arrojando, por ejemplo, escombros al terreno del vecino para ahorrarme pagar la volqueta de los desperdicios, que a veces hacen así. Pues me pescan infraganti. Estoy cometiendo una infracción. Pero aún en ese caso, también tienen que hacerme, a ver, usted tiene esto, citación, usted tiene derecho a defenderse, defiéndase, comparezca, presente sus descargos. ¿Por qué hizo eso? Es que era por ahorrarme, bueno, o sea, ¿se ahorraba qué? Por ahorrarse unos pocos centavos o unos dólares, cuando más bien podría contratar a la volqueta. Y la volqueta ahora incluso ustedes ven, se sigue estudiando mucho el tema ambiental. Por ejemplo, ya existe una empresa, el AMHIR, que es una empresa municipal de gestión integral de residuos. Yo llevo y le dejo, y esta empresa es la que se encarga de disponer los residuos. Yo ya me libero de ese tema, porque antes cogía y se botaba nomás acá al vecino o en una quebrada, atentando incluso al tema ecológico. Pero para yo ser incluso procesado en eso, debe haber una norma, una ordenanza, si es que hablo de ordenanza, que proteja ambientalmente eso, que yo no disponga los escombros como a mí me dé la gana, efectivamente, norma escrita. Segundo, el proceso como tal, la autoridad competente, que nos llame a las partes a ver quién es el denunciante, quién es el afectado, pero quién es el denunciado, porque eso también es una denuncia administrativa, no es penal, porque la denuncia administrativa sí es también ponerse en conocimiento de una autoridad pública el cometimiento de una infracción, el quebrantar una norma, una regla. Pero también en esos casos hay que garantizar el respeto a esos derechos de esa parte denunciada. Igual en los otros ámbitos, como lo estoy demostrando en todas las materias. Entonces, es importante que debe existir este aspecto fundamental de proteger el derecho a las partes que están en las normas escritas. Usted ve inclusive el COGEB y el COIB ahora nos hablan de los derechos procesales, la inmediación, el principio de legalidad, ¿no? El principio de la economía procesal, todos esos, el de contradicción, todos esos principios están justo garantizando a través de eso, primero los derechos, segundo el debido proceso y tercero, allí vamos a llegar a la verdad procesal y finalmente a la verdad de la sentencia. Entonces, vea, es una cadena importante que tiene su lógica, que tiene su estructuración fundamental. Listo. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Cuál es la diferencia, siguiendo con otra pregunta, cuál sería la diferencia entre la verdad procesal y la verdad de la sentencia? Ya, la diferencia fundamental de la verdad procesal y la verdad de la sentencia en que radica, que la verdad procesal siempre se va enmarcando en estos pasos fundamentales en las solemnidades sustanciales de todo juicio. Todo juicio debe tener solemnidades, pasos que están determinados en la ley. Debe seguirse el cumplimiento de estos. Cuando usted no cumple una de esas solemnidades fundamentales, no es valedero ese hecho, no es valedero el proceso y por lo tanto se puede demandar la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Que en sentencia dicta el juez, dice, esto no vale, no sirve, no se ha cumplido uno o algunos de estos pasos. La nulidad, usted sabe, jurídicamente vuelve las cosas al estado anterior, retrotrae las cosas a su estado anterior. Es como que no existió. Entonces, por eso es fundamental partir de este hecho principal. Entonces, estos hechos van a determinar la verdad procesal. La verdad procesal se basa en hechos de A y B, sí, pero en el cumplimiento de solemnidades sustanciales a todos y cada uno de los juicios, sí. Donde más se va consolidando la verdad en las pruebas que se van presentando en las audiencias. Y finalmente la verdad de la sentencia va a ser la que va a recaer sobre un hecho irrefutable, sobre las pruebas, sobre las evidencias,
que presentó o A o B, producto del debate probatorio. No solo del alegato, porque el alegato finalmente lo que hace es tratar de persuadirle al juez, convencerle, este argumento mío es bueno, este argumento mío también es bueno. Pero ¿quién decide es el juez, que es el tercero? Entonces eso es fundamental, decir que la verdad procesal se nutre de estas fases o etapas del proceso, y con la prueba. Y la verdad de la sentencia, obviamente, vendría a ser una consecuencia, valga la redundancia, ahí sí diríamos, volvemos a la lógica, consecuencia lógica de la premisa mayor, de la premisa menor y de las conclusiones. Porque la sentencia finalmente es la conclusión del caso como tal. Eso. Queda respondida también esta octava Sí. pregunta. Con la otra pregunta acerca de la verdad en la sentencia, ¿qué tipo de sanciones son aplicables para aquellos jueces que no respetan el principio de imparcialidad en un proceso? Y ya, muy bien, las sanciones fundamentales es cuando un juez, lógico, como vamos viendo, vean, las preguntas están bien estructuradas. Y me alegra eso porque vamos viendo que efectivamente llegamos al punto culminante, que es la sentencia. Es el punto culminante de un proceso. Cuando el juez, ¿qué es la sentencia? Es la decisión del juez sobre un asunto o asuntos principales del juicio. Esa es la sentencia. Entonces, el punto culminante del juez debe ser imparcial, claro. Debe ser objetivo, claro, porque ahí estaría respondiendo a las características que tiene la justicia. La justicia es imparcial, efectivamente, representada por la dama vendada y con la balanza. ¿No? Esa balanza que se va a desequilibrar, lógicamente. En un primer momento, cuando se presentan A y B, y A y B han contestado la demanda, ahí hay un equilibrio. La balanza está así equilibrada. Pero cuando se va a desequilibrar es cuando ya se sigue litigando. Eso es lo que se llama, ustedes han visto cuando nos dicen los profes, es trabar la litis. Se traba la litis cuando ya está la demanda calificada y todo, se le citó al demandado y están en igualdad de condiciones, principio de igualdad. Pero esa igualdad se tiene que desbalancear al final con la sentencia. A alguien le vaya a dar la razón. Por eso es que la justicia es la dama vendada con la balanza que genera el desequilibrio a favor de alguien y con la espada que está representando ese principio de dar a cada quien lo suyo, y el que no acate el dar a cada quien lo suyo, pues también se sujetará, en ese caso, a la coercibilidad del derecho. El derecho es coercitivo, se pide que el Estado, a través de la fuerza pública, imponga la decisión. Por lo tanto, no podemos tampoco sustraernos de ese aspecto fundamental. Entonces, como vamos viendo, el juez tiene que ser objetivo, imparcial. Si no lo es, si está anticipando un criterio en la sentencia, o el juez da entrevistas como un determinado juez, que después de haber dado sentencia contra un expresidente aquí de la República, empieza a dar la sentencia de lo que estableció en un proceso. Ese juez no es ético, pues. El juez tiene que estar investido de ética, es decir, hablar a través de sus providencias, no dar entrevistas. Eso es reñido con la ética. Y qué pena, ¿no? Porque este doctor que era juez y que estaba dando entrevistas de un caso penal, era colega mío justo en la maestría que usted mencionó en la universidad, en la SEC. Entonces, terrible. El juez no puede anticipar criterio, porque al dar una entrevista entonces está diciendo, este me cae mal y voy a resolver por animadversión. El juez no puede, ni debe hacer eso. Ese juez debe ser descalificado y destituido del cargo. Y segundo, lo más grave, si falla a favor de, por ejemplo, si el juez antes fue asesor, consejero, o es familiar en el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad de una de las partes, por ética, que es la responsabilidad que tenemos los profesionales con los clientes, o la ética profesional, debería es lo que se llama determinarse el principio de la excusa, excusarse de conocer la causa. Y cuando una de las partes ve que el juez va a fallar cuando era consejero, asesor de una de las partes, o es familiar, puede también pedir la recusación. Entonces esa es la sanción medio leve. Pero lo más grave,
si está anticipando criterio, eso se llama también en materia penal el delito de prevaricato, que es un delito contra la fe pública. Está determinado en el COIP, esa es la sanción. Entonces usted va viendo que se excuse o se le puede recusar. Poco sería el ámbito potestativo del mismo juez. Pero si anticipa criterio, destituirle del cargo, como está hablando ese juez, todavía sigue hablando, ¿eh? Ciertas clases de ciertas maestrías habla de la sentencia. Debería abstenerse incluso de decir, yo di la sentencia así. Debería callarse u omitir los nombres. Hasta por un principio de ética. Y por lo tanto, entonces la otra sanción sería como anticipo criterio. Y como sigue hablando, estaría en curso en el delito de prevaricato, porque está anticipando criterio de que él va a fallar de esta forma. El juez no puede anticipar criterios. Porque allí justo estaría yéndose contra la verdad procesal, contra la verdad de la misma sentencia. Y eso también acarrearía lo que habíamos dicho, la nulidad, porque no está siendo imparcial, no está siendo objetivo. Espero haber respondido la pregunta número 9. Gracias. Muy clara su respuesta, estimado doctor. Voy a dar paso a mi compañero Genaro Cuango para que siga con las siguientes preguntas. Muchas gracias. A usted también. Muchas gracias. Saludos cordiales, doctor. La pregunta número 10 dice, ¿en base a qué mecanismos el juez dicta su sentencia para que ésta constituya en un hecho verdadero e irrefutable? Sí, los mecanismos que están determinados en la ley. ¿Cuáles son? La ley. La ley. A falta de la ley, usted sabe que puede ocurrir, dice el Código Civil, o concurrir a los principios generales del derecho. Entonces el juez, si algún pasaje de la ley es oscuro o dudoso, interpreta. Lo que hacemos en clase, ¿no? La interpretación incluso doctrinaria. O el juez al dictar sentencia está haciendo una interpretación judicial. Pero si el pasaje de la norma sigue siendo no entendible, debemos concurrir a un principio obligatorio de interpretación. ¿Quién interpreta de manera obligatoria la norma? Es el creador de la ley. En este caso, el asambleísta, que antes se llamaba el legislador. Él creó la ley. Entonces, es una ley interpretativa para que aclare. Y aquí no hay que olvidarnos algo. ¿Quién interpreta la norma constitucional? Ahora, en los tiempos actuales, es la Corte Constitucional. Es decir, los jueces constitucionales nos dan una interpretación del sentido de la norma. Entonces, tengo la ley, tengo la interpretación de la ley. Si no hay eso, principios generales del derecho. Y si aún los principios generales del derecho, ¿no es cierto?, principios de defensa, de que la ley general, entre ley general y especial prevalece la ley especial, si en conflicto entre una ley jerárquicamente superior e inferior, ¿cuál prevalece? La jerárquicamente superior. Todos esos principios. Que la ley rige para lo futuro, no para el pasado, ¿no? Es decir, retroactividad. Todo eso tiene que aplicar el juez a falta de la norma, porque estamos viendo que incluso no puede dejar en indefensión a las partes. Allí se está garantizando justamente eso que usted me dice. Ese es otro mecanismo para llegar a la verdad irrefutable, incontrastable, evidente, ¿no? Evidencia definitiva, como este rato decimos hoy es 28 de noviembre del 2020, son las 6:47 y es la noche, es algo irrefutable, yo no puedo irme contra eso. Pues así tiene que el juez. Y por último, si no tiene ese mecanismo, usted sabe ahora que incluso puede plantear el control concreto de la constitucionalidad. Es decir, póngase que usted haya allí inclusive en juego estén derechos establecidos en la Constitución de la República. Justamente el otro día tomaba una defensa de tesis de este tema en la maestría de Derecho Constitucional de la UTI, y entonces ahí veíamos el control concreto de la constitucionalidad. Desde el juez dice, a ver, en este pasaje hay esta situación, se suspende el conocimiento de la causa y se eleva la causa a la consulta en la Corte Constitucional. Esto se llama el control concreto de la constitucionalidad de la norma, normas legales que estén generando un pasaje oscuro o dudoso para dictar una sentencia. Entonces, usted ve que la Corte ha resuelto a través de control concreto de constitucionalidad estos distintos aspectos que pueden generar
a través de la inaplicabilidad de la norma, irse contra derechos e incluso irse contra la parte medular y sustancial que afecte a la validez de la causa. Entonces, estos son los mecanismos que tiene el juez, pero no puede dejar a las partes en indefensión. Definitivamente, a través de estas formas, tiene que el juez, estos mecanismos, estas herramientas, resolver cuando tenga dudas. Espero haber absuelto su duda, entonces, señor Genaro, en la pregunta número 10. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro su experticia. En la pregunta número 11, como ya nos ha indicado, dice, ¿la verdad de la sentencia interviene en una sentencia justa? La verdad de la sentencia se basa en los hechos y en el derecho o en las normas que han invocado las partes. Verdad de los hechos, verdad de las pruebas que invocaron las partes, finalmente confluye a que el juez inevitablemente dicte una sentencia, obviamente a favor de uno y en contra de otro, porque así es el juicio. En el juicio inevitablemente va a haber un ganador y un perdedor. Pero aquí también hay que ver algo. No siempre lo justo es legal. O a veces lo legal más bien. No a veces lo legal es justo. ¿No? Lo legal, ¿qué es lo legal? Lo que está basado en el derecho positivo escrito. ¿Qué es lo legítimo? Lo legítimo es, sí, el derecho positivo escrito más aquellas normas que se basan en eso, en la justicia, en la costumbre también. Lo legítimo, en la moral, lo que es bueno, lo que es aceptado, y en la ética de una sociedad. Entonces, lo legítimo es mucho más importante. Entonces, a veces la verdad de la sentencia interviene en una sentencia justa, tal vez sí, habrá que ver. Vuelvo y repito, tal vez sí, ¿por qué? Y volvemos al tema del recurso de revisión. ¿Qué tal si alguien fue condenado con pruebas que no son verdaderas, valederas? Puede haberse dado. Y eso se llama error judicial. ¿Quién dice que no? Hace años hubo aquí en Quito, hace años, estoy hablando de la década de los 40, yo leí una obra que nos hizo comprar, leer el profesor de Derecho Penal en la Central, el doctor Efraín Torres Chávez. Y él nos hizo leer el crimen del silencio, cuando alguien fue condenado injustamente, diciendo que había causado homicidio al señor X. Más resulta que el señor X después de un tiempo estaba paseando en las calles, ¿no? Entonces fue condenado y ahí, desde allí se dio un error judicial. Y eso fue la base, ojo, para recoger recién en nuestro Código de Procedimiento Penal, justamente que estaba vigente en el año 1948, el código desde la época de Isidro Ayora, se hizo esa reforma, justo a raíz de este caso. El crimen del silencio se llamaba. Entonces, mire, esos pasajes también hay que verlos. No necesariamente, vuelvo y repito, lo legal es justo. No necesariamente, porque el derecho positivo usted ve a veces puede, y hemos analizado en clases, que las normas del derecho positivo a veces tienen vacíos, o tienen pasajes dudosos, o tienen pasajes oscuros, o tienen pasajes contradictorios. Por eso digo, no necesariamente lo legal nos lleva a lo justo. Más bien debe ser legítima la sentencia para que sea justa. Es lo legítimo, lo legal, más lo moral y más lo ético. Esos aspectos hacen que la sentencia, siendo legítima, se vuelva o se pueda convertir en algo más justa para las partes procesales. Por eso es que entonces en el derecho o en las sentencias o en el proceso el juez no puede solo estar resolviendo en base a la norma escrita, como ya les dije. Eso tiene que ver la costumbre, incluso tiene que ver estas otras fuentes como hablé del derecho, los principios generales, interpretar la norma, interpretación judicial, interpretación doctrinaria, ver qué dicen los estudiosos sobre esos temas, consultar a la legislatura y por último, si sigue dudando, hay derechos establecidos en la Constitución en juego o están colisionándose o chocándose, consulta a la Corte Constitucional. Entonces, miren, no necesariamente, como vamos viendo, el derecho positivo es todo lo correcto. A veces puede tener fallas. Y esas fallas, ¿cómo se pueden corregir? A través de lo que se llaman las reformas de ley o de disposiciones normativas.
Espero haber respondido la pregunta número 11, señor Genaro. Muchísimas gracias, doctor, muy claro. La última pregunta, la pregunta número 12, doctor. Según su criterio profesional, ¿cuál sería su recomendación final sobre la verdad en la sentencia? Tenemos, creo que, 3 minutitos para culminar. Por favor. Muchas gracias. Entonces, la verdad de la sentencia tendría que basarse en lo que acabé de mencionar también. No solo en el derecho positivo, sino en las otras fuentes cuando no tengo el derecho positivo. La costumbre, la moral, pero también ir a la interpretación de las normas, a los principios generales del derecho y a consultar en la doctrina y también, ¿por qué no? La consulta a través del control abstracto, el control concreto de la constitucionalidad. Esos serían los aspectos fundamentales en los cuales se debe basar la verdad de una sentencia. Aparte, obviamente, en el proceso como tal, de los hechos y las pruebas que invocaron las partes. Y con eso también tendríamos los elementos fundamentales para resolver, que nadie quede en indefensión y que se garantice eso. Señores, espero haber respondido a la pregunta número 12, señor Genaro. Creo que me ha dado muchísimo gusto en haber compartido con ustedes así brevemente la entrevista, siempre la costumbre de la clase. Entonces, muchas gracias a ustedes.